333 las heridas y 40 del diario Maranata. 140 del diario Maranata. Un hombre postrado estaba orando con agonía, vencer la muerte podía, orando de su creador. La noche que estaba muy fría, a todos lo habían dejado, clamaba muy fatigado, paz esa copa de mí. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifícale a Dios. Por fin se estaba cumpliendo lo hizo por Isaías, diciendo que acabaría si que ya Pedro lo había ganado, la Judas lo había entregado, como un cordero clavado, allí su vida entregó. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Un hombre postrado estaba orando con agonía, la muerte podía, orando de su creador. La noche estaba muy fría, ya todos lo habían dejado, clamaba muy fatigado, paz esa copa de mí. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Por fin se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías, diciendo que acabaría si que ya Pedro lo había negado, la Judas lo había entregado, como un cordero clavado, allí su vida entregó. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Las heridas de Cristo. Ahora su Biblia en el Salmo 22. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 22. Salmo 22, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados,
esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Son palabras que las dice el Señor. Es una profecía que venía antecediendo, que venía anunciando los sufrimientos del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle que sea el Señor quien dirija este culto, que sea el Señor quien hable en esta tarde, que no sea yo, que sea el Señor quien trabaje en este día. Señor Jesús, te alabamos, venimos en este día buscando tu presencia, buscando tu unción, buscando tu palabra. Está claro en tu palabra que sin ti no somos nada. Leemos tu palabra, Señor, aquel sufrimiento, aquel dolor que sufriste en la cruz. Aquellas palabras que decías cuando estabas en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no hay quien oiga mi clamor. Clamo de noche y no hay silencio para mí, dice el Señor. Si mis padres, ellos clamaron, tú los oíste. Ellos confiaron en ti y tú les ayudaste. Ellos esperaron en ti y tú les socorriste. Pero yo, dice, yo soy gusano y no hombre. Yo soy gusano y no hombre, dice el Señor. Cuánto amor para con nosotros, Señor, que aun siendo pecadores viniste a morir por nosotros. Cuán grande es tu amor para conmigo, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Gracias, Señor Jesús. Dirige este culto y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Guárdanos, Señor Jesús, en tu nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. El Salmo 22 es una profecía. Pueden tomar sus lugares. Es una profecía que venía declarando los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos del Dios de Israel, que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cuando miró que la humanidad iba con destino hacia la condenación y que no había solución a los problemas en que se enfrentaban, Él vino, se anonadó, dice la palabra del Señor, y tuvo forma de hombre, tuvo forma de siervo, y fue llevado hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la peor muerte, hasta la muerte de cruz. El Salmo 22 empieza a decir: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes. Dice, clamaron a ti y ellos fueron librados. ¿Quiénes? Los israelitas, sus padres. Mas yo, dice, yo soy gusano y no hombre. Soy oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Así se refería lo que leemos en Isaías Salmo 22, se ve cumplido en los evangelios, cuando arrestan al Señor, cuando empieza a ser maltratado, cuando dice que empieza a ser desechado, empieza a ser oprobio de los hombres. Isaías 53, versículo 3. Isaías capítulo 53.
Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo era el Señor cuando vino a este mundo? Dice que fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Da 4 características, describe 4 elementos que podemos nosotros ahora analizar para con la vida del Señor. Fue despreciado, fue desechado y fue un varón de dolores, y además fue experimentado en quebranto. ¿Despreciado por quiénes? Dice la palabra del Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos, era tanto el amor que tenía por los suyos que vino, dejó su trono de gloria y vino a tomar forma de hombre, y los suyos no lo recibieron. Desde el momento de su nacimiento, desde el momento de su concepción. Ahora, cuando iban a nacer, se llegó el momento de nacer, empezaron a buscar dónde iba a dar a luz María. No hubo paredes, no hubo lugar donde naciera. ¿A dónde fue a parar? En un pesebre. No hubo en un lugar, en una casa digna, en un lugar digno donde naciera el Rey de Reyes. Fue en un lugar donde se apacientan los ganados. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. El dolor fue parte de toda la vida de Jesús de Nazaret. Él sufrió todos los dolores que nosotros podemos imaginar o que nos podamos nosotros a pensar. Los dolores que hemos pasado, Él ya los pasó. El dolor también forma parte de nuestra vida. ¿Quién no ha sentido dolor? Cuando fallece un ser querido, cuando se ausenta, cuando no logramos nuestros sueños, cuando no logramos nuestros objetivos. El dolor forma parte de la vida. Se dice que cuando nacemos llorando, y cuando nos vamos, dejamos a otros llorando. El dolor, el sufrimiento siempre forma parte de la vida. Pero el Señor vino para que dice que Él llevó todos nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió todos nuestros dolores. Todo lo que nosotros podemos sentir, todo lo que a nosotros nos puede doler, el Señor ya lo llevó. ¿Para qué? Para poder ayudarnos en estos momentos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando sentimos que nadie puede ayudarnos, cuando sentimos que nadie puede socorrernos, solo hay una persona, hay alguien que puede ayudarnos y puede socorrernos. Y es Él. ¿Por qué? Porque Él sufrió todos los dolores. Él ya sufrió todos nuestros dolores y Él comprende nuestros sentimientos, comprende nuestros sufrimientos. Por eso a Él clamaron los justos y fueron salvos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió todos nuestros dolores. Él está capacitado para comprendernos y para consolar a los que sufren. ¿Por qué? Porque Él ya pasó por todos esos dolores. La Biblia dice que fue un varón de dolores. ¿Cuáles son los dolores a los que pudo enfrentarse el Señor Jesús? Decía el Salmo 22 que era oprobio de los hombres y era desechado. Él sintió el dolor del rechazo. Él sintió que no lo querían. La luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A lo suyo vino
Y los suyos no le recibieron. ¿Qué le hicieron? Lo despreciaron, lo desecharon, no lo permitieron. Dice aún, ¿quiénes lo rechazaron? Su pueblo. Después fue rechazado por sus propios familiares y sus propios paisanos. Cuando él llegaba y les predicaba en la sinagoga, decía: ¿quién no es este el hijo del carpintero? ¿Quién no es el hijo de María? ¿Quién no fue este que fue concebido en adulterio? Aquí está María, aquí está su papá, aquí están sus hermanas, y ahora viene a enseñarnos. Fue despreciado por sus parientes y familiares, por sus paisanos y familiares. En Juan 1:1 dice que vino a lo suyo, vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Hubo un grupo de religiosos, fariseos, saduceos, todos los grupos religiosos que había en ese entonces, lo rechazaron. Gloria a Dios. Los reyes. Y aún así, aún cuando estaba en la cruz, fue despreciado y fue desechado. Mateo 27. Cómo se burlaban de él cuando él estaba ya crucificado en esa cruz. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Aún de todo el desprecio, aún de todo el rechazo que había sufrido, ahora cuando estaba crucificado ya en la cruz, dice que aún se burlaban de él. Todo, después de maltratarlo, de insultarlo, de golpearlo, abofetearlo, le ponen un letrero sobre la cruz diciendo: este es el Rey de los judíos. Y pasaba la gente por ahí y meneaba su cabeza y decían: a otro salvó y él no se puede salvar. Dijo: este templo lo destruyo y en 3 días lo levanto. Es que se le baje de la cruz. Empezaron a burlarse, empezaron a injuriarle. Allí estaba el Señor sufriendo todavía el dolor del rechazo. El dolor del rechazo todavía estaba sufriendo el Señor en esos momentos, en los momentos más difíciles. Estaba sufriendo todavía el dolor del rechazo. Y no nomás era el que lo excluyeran de la sociedad, sino que aún se burlaban, aún lo insultaban y lo maltrataron. Y aún lo que es sorprendente de la vida del Señor, dice que enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado. Varón de dolores. No era nomás el dolor físico, no era nomás el dolor de los 40 latigazos, de los 39 latigazos que había recibido su cuerpo. No eran nomás las abofetadas, no era el dolor de aquella corona de espinas que se le clavaban en la frente. Era el desprecio por su pueblo. Era el dolor que le provocaba porque su pueblo lo despreciaba, porque su pueblo lo desechaba, porque su pueblo amó más las tinieblas que la luz. Dice que sufrió el dolor del sufrimiento. Las lágrimas en nosotros son comunes. Le decía, cuando muchas veces tenemos planes y no los cumplimos, nos llegan momentos difíciles y sentimos aquel dolor.
pero el Señor fue experimentado en quebranto. Él no se aisló del sufrimiento. Él, dice la palabra, que Él lloró ante la tumba de Lázaro. Él también supo lo que es perder a un ser querido. Él también supo lo que es perder a un ser amado. En Juan 11:35 dice que llegando a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Un varón de dolores. Dolor del sufrimiento, dolor del desprecio, dolor de ser desechado, y dolor por haber perdido a un ser querido. Y dolor también cuando se acercó ya allá en Jerusalén, dice que lo miró de lejos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. No quisiste. Otra vez despreciaste la protección del Señor, despreciaste y desechaste la seguridad que hay bajo las alas del Señor. Despreciado y desechado. Pero también lo que más recala el Salmo 22, el dolor de la soledad. El dolor de la soledad. Isaías 53 dice que es como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué pasa de aquel día cuando las últimas 24 horas de su vida, él estaba consciente de lo que iba a padecer? Él sabía qué es lo que se le avecinaba. Dice que escogió a uno de sus discípulos y se los llevó al monte a orar. Se lleva a sus discípulos y deja a algunos en ese lugar y le pide a otros que los acompañen a orar y velar. Y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¡Aleluya! Se va el Señor una hora, dice, a orar, y cuando regresa los halla durmiendo. Otra vez le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Va una segunda vez a orar, una hora más, regresa y los halla durmiendo. Otra vez les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Una tercera vez va a orar. Cuando regresa dice: ahora sí, sigan durmiendo porque va a ser entregado. En eso llega Judas y llega el ejército, llega el escuadrón militar del ejército romano y lo toman preso. De momento Pedro dice que fue el que tomó la espada y le cortó la oreja a Malco. Pero después de ahí, cuando toman preso al Señor, ¿quién se quedó con él? Nadie. Todos corrieron. Se cumplió el Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos sus discípulos, aquellos que habían prometido serle fiel hasta la muerte, no hasta que se murieran, sino que, aunque lo mataran, lo habían dejado. Solamente Pedro era el único apóstol, el único discípulo que lo iba siguiendo, pero lo iba siguiendo de lejos. Y parecía que Pedro iba muy bien, porque de todos modos, aunque lo seguía de lejos, pero lo iba siguiendo, los demás no lo iban siguiendo. Pasó con Pedro que llegaron a un lugar donde estaban reunidos, en donde estaban enjuiciando al Señor. Alguien reconoció a Pedro y dijo: ¿tú eres de los que con él andaban? Y dijo Pedro: no, yo no soy. Y pasó a otro y dijo: verdaderamente tú eres de los que con ellos andabas, porque hablas como ellos. Y dijo Pedro: bueno, pues mi forma de hablar me delata, mi forma de hablar declara que yo anduve con el maestro. ¿Sabe qué empezó a hacer Pedro? Empezó a maldecir. Porque su lenguaje, él hablaba todavía como hermano, él hablaba todavía como cristiano, y eso lo delataba y decía que él había estado con el Señor Jesús. Tú verdaderamente eres de los que andaban con él, porque así hablas. Tu habla me dice que tú eres de los que andan con el Señor. Dice que empezó a maldecir, y la tercera vez que lo reconocieron y que él negó, negó con maldición la segunda vez, y la tercera vez con juramento. ¿Sintió el dolor de la soledad? Sí, porque durante 3 años y medio el Señor los había entrenado
los había aconsejado cómo iban a afrontar estos momentos, pero ¿qué pasó en ese momento? Cada uno, dice, se apartó por su propio camino. Se descarriaron como ovejas y lo dejaron. ¿Cómo lo dejaron a él? Solo estaba orando allá en el Getsemaní, cuando aquellas lágrimas, dice, eran como gotas, su sudor eran como gotas de sangre. Su sudor era tal la agonía que estaba pasando el Señor, que su sudor, que la preocupación, que el dolor, porque sabía lo que se avecinaba, empezaba a brotar. Su sudor eran como lágrimas, eran como gotas de sangre. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en ¿qué? En quebranto, en sufrimiento, desprecio, desecho, y experimentó también la soledad. Los discípulos lo dejaron solo, estuvo solo, enfrentó su juicio solo ante el sumo sacerdote. Ante Pilato estuvo solo, fue dejado solo en la cruz, y él sintió la soledad. Él sintió la soledad y dijo en aquellas palabras, las últimas palabras, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? Porque se sintió solo, porque como hombre experimentó la soledad, porque como hombre se sintió solo, y ahora Él ha prometido a nosotros, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabe lo que es sentir la soledad. Él sabe lo que es sentirse solo, sin un amigo, sin un aliado. Él sabe todo eso. Por eso Él promete nunca dejarnos solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo el Señor: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Son promesas que ha dado el Señor para todos nosotros. ¿Quién nos quiere? ¿A qué nos lleva todo esto? Que el Señor conoce nuestra condición. ¿Qué le podemos decir al Señor que Él no sepa? Señor, yo ya no quiero caminar, yo no quiero nada contigo porque estoy pasando por momentos difíciles, por momentos bastante dolorosos. He perdido un ser querido. Dios fue experimentado en quebranto y lloró ante la tumba de un muerto. Lloró ante Jerusalén. Sintió la soledad. Sintió todo lo que nosotros podemos usar como excusa. Él lo vivió. Así que en Él debemos poner nuestra confianza. ¿Y todo por qué? Dice el versículo 5: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor con su muerte a nosotros nos trajo ¿qué? Nos trajo paz. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Pero ¿cuánto costó esa paz? Costó mucho sufrimiento, costó mucho dolor, al grado de que Él fue herido. Y no nomás fue herido, dice, fue molido por nuestros pecados. Muchos hemos sido heridos, pero no hemos sido molidos. Cuando habla de que fue molido, ustedes conocen la carne molida. Así puede imaginar la piel del maestro. Así puede imaginar la piel del Señor con los latigazos, porque con cada latigazo que iba sobre su espalda, dice que arrancaba pedazos de carne. Cada latigazo. Y dice la palabra: herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestras rebeliones. Todo por amor a nosotros, todo por darnos la paz a nosotros, todos por curarnos a nosotros y perdonar todos nuestros pecados. Él no había hecho nada para merecer la muerte, pero murió el justo por todos los injustos. Un justo murió por los injustos. Le dieron
cadena de muerte, y fue la peor, crucificado con 2 ladrones. Lo trataron como a ladrón. Lo colgaron en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Él fue herido, Él fue molido. ¿Y nosotros qué vamos a hacer por Él? Tanto sufrimiento que pasó el Señor. ¿Para qué? Para darnos salvación. Todo para salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Murió, sufrió por conseguir nuestra paz. Ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es suficiente motivo para darle gracias a Dios. Vivir una vida de gratitud hacia el Señor por todo aquel sufrimiento. Dicen Romanos que si alguno osara morir por el justo, si acaso habrá uno que osara morir por un hombre justo. Pero Dios no murió por justos, Dios murió por injustos y pecadores. Dice, ¿habrá alguno, si acaso, que esté dispuesto a morir por un hombre justo? A lo mejor sí. Decía el día pasado, en la historia de México tenemos que iban a matar al presidente Benito Juárez. Llega el ejército, habían dado la orden para matarlo, para acabar con su vida. Habían dado la orden para disparar, y se interpuso entre Benito Juárez y el escuadrón Guillermo Prieto. Se interpone Guillermo Prieto entre medio, aún cuando estaban a punto de dar la orden, y dijo: los valientes no asesinan, deténganse. ¿Qué es lo que hizo Guillermo Prieto en ese momento? Estuvo dispuesto a morir. ¿Por quién? Por su presidente. Y arriesgó su vida poniéndose entre medio del presidente y del ejército. Por eso dice la Biblia, a lo mejor hay uno que osara morir por un justo, o por alguien de valor, como en ese caso el presidente. A lo mejor si hay uno que se atreve a dar la vida por justo, pero por un injusto, por un hombre que sus pensamientos son de continuo el mal, y que todo lo que piensa es hacer solamente pecado, ¿habrá alguien que quiera morir por ellos? No va a haber. Solamente el Señor fue el único que vino a morir por todos los pecadores. Dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Cuánto amor del Señor para con nosotros. Cuánto sufrimiento. Él experimentó la soledad. Él experimentó el rechazo. Experimentó el desprecio. Todo pasó sobre Él para darnos su paz. Y ahora todavía el mundo, todavía la gente lo sigue despreciando. Todavía lo siguen desechando. Te invitan, oye, veas, acepta al Señor. En otro tiempo. Es para otros, eso es para adultos mayores, es para viejitos. Yo estoy muy joven. Vas con el viejito y dice, no, eso es para los jóvenes. A mí no me vas a engañar. Todavía lo siguen despreciando, todavía lo siguen desechando. Pero aún así, Él murió por todos nosotros. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a corresponderle, dice la alabanza, amor por amor. A todo el amor, a todo aquello que Él hizo por nosotros, vamos a corresponderle de la misma manera. Pónganse de pie, pasen al altar, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dile al Señor, Señor, yo no merecía tanto sacrificio. Yo no merecía tanto dolor. Traspasaron, dice, su costado. Su agonía empezó desde su nacimiento. Fue despreciado desde su nacimiento. Fue desechado, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero yo te recibo en mi corazón, Señor. Pero yo te recibo en mi vida, Dios Todopoderoso. Uno de los tuyos, uno de los suyos lo traicionó. Uno de sus allegados lo traicionó.
hasta el día